Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Jesús, 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 Jesús. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, amén. Jesús, Jesús. Aleluya. Jesús. La gloria es para ti, Jesús. Amén, 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 amén. Jesús, 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 Jesús. Aleluya. Amén, 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 amén. Una vez más. Jesús. Aleluya. Jesús. Gloria a Dios. Amén, 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 amén. Jesús, Amén, 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 amén,
Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Resuena nuestra voz. Amén, digan los fieles y bendigan el nombre de Dios. Amén, amén, amén. Aleluya. Alabemos con gozo eterno y un grito del alma que salame. Amén, amén, amén. Resuena nuestra voz. Amén, dirán los fieles. Sí, Señor. Ha llegado la gran bendición. Alabemos con gozo eterno y un grito del alma que sale un amén. Alabemos con gozo eterno y un grito del alma que sale un amén. Amén, amén, amén. Resuena nuestra voz. Amén, dirán los fieles y bendigan el nombre de Dios. Aleluya. Amén, amén, amén. Resuena nuestra voz. Amén, dirán los fieles y bendigan el nombre de Dios. Ha llegado la gran bendición. Alabemos con gozo eterno y un grito del alma que sale amén. Manda la lluvia, gloriosa lluvia, mándala otra vez. Queremos lluvia, gloriosa lluvia, como en Pentecostés. Manda la lluvia, gloriosa lluvia, mándala otra vez. Sí, Señor. Como en Pentecostés, manda la lluvia, gloriosa lluvia, mándala otra vez. Manda la lluvia, gloriosa lluvia. Sí, Señor. El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, 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 subiendo, subiendo. Aleluya. El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, 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 subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Aleluya. Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor. Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor. Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor. Sí, Señor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Aleluya! ¡La gloria es para Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!
Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor. Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor. Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo en mi corazón. Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor. Aleluya. Sí, Señor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Aleluya. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. ¿A dónde vive ese Rey? ¿A dónde está ese lugar donde vive el Señor? ¿A dónde aparejó su morada? En vuestros corazones. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Nací en Carora. Les doy mi testimonio de cómo el Señor llegó a mi vida, sacándome del error que, así como a Nicodemo, le buscó en la oscuridad, en sombras que no eran del todo verdaderas. Estando de pequeña, como a los 17 años, me da la inquietud por entrar a un convento religioso, y allí adquirí muchos conocimientos, destrezas, escuché la palabra de Dios de otra manera. Habían muchas lagunas allí que hacían tropiezo para ese encuentro con esa palabra, porque una cosa era la palabra y otra cosa era el testimonio que se vivía allí. Eso hizo que yo tomara la decisión de retirarme de ese lugar, porque en realidad allí no encontré lo que buscaba. Cometí errores, cometí faltas, pero desde esa falta el Señor me habló, tocó mi corazón y me hizo ver la vida de otra forma. Me hizo sentir el valor de la vida, me hizo sentir cuánto me ama, y por eso seguí en esa búsqueda, y en la que ahora, por la gracia de Dios, he encontrado su paz, he encontrado esa paz, esa alegría y esa necesidad que tanto anhelaba. Su presencia en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que decido en mi vida. Viví en un hogar con mucho amor, con muchos principios, con valores, papá, mamá, hermanos, y desde ese mismo hogar salió mi inquietud por buscar las cosas de Dios. Viéndolos a ellos, buscar de Dios, aunque de manera muy equivocada. Y así el Señor fue abriéndome puertas hasta que encontré en el camino a Mérida un instrumento que el Señor puso para que me hablara de su verdad. Esa verdad que me ha hecho cambiar,
me ha hecho ser una persona diferente, me ha dado otra manera de pensar, de ver la vida, me ha hecho tomar decisiones con más seguridad, me ha dado me ha cambiado el carácter y me ha dado una paz y una alegría que solo Él ha podido dar. Le hago saber de mi testimonio porque sé que esta verdad en la que creo es única y le animo a dar el paso, que solo el Señor tiene, solo su palabra tiene la verdad plena, esa verdad que necesitamos en nuestra vida para poder crecer en santidad. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Los Sueños. Tengan muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que están en sintonía en esta tarde escuchando este servicio evangelístico desde la casa del Tabernáculo Ebenezer. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado la oportunidad nuevamente de estar aquí parado detrás de estas cámaras y usted ya detrás de su receptor, oyendo su bendita y santa palabra, sabiendo que la palabra de Dios es eterna, es la que nos puede ayudar a irnos, a encontrarnos con ese Dios todopoderoso, con ese Dios que hizo el cielo y la tierra, fue el creador de cada uno de nosotros, porque no nos hicimos nosotros mismos, sino que fue Él el que nos creó. Por eso estamos hablando del Evangelio, ese Evangelio eterno, el cual es el que nos va a dar entonces la oportunidad de reencontrarnos con Él nuevamente, ya que nosotros fuimos creados por Él, estamos en su mente. El propósito de Él era que fuésemos como Él, allí con Él, una unidad perfecta, pero vemos que las consecuencias del pecado, porque eso es lo que trae el pecado, consecuencias, fue entonces apartado el hombre de Dios y ahora entonces estaba lejos de la presencia de Dios y no había oportunidad, pero le damos gloria, honra, alabanza a ese Dios poderoso que solamente siendo el Eterno, Él entonces hizo ese gran sacrificio allá en la cruz del Calvario, por usted y por mi amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora. Por eso el Señor Jesús hizo esa bendita oración allá cuando Él estaba ya para pasar al sacrificio. Él en Juan 17, Él dijo: Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo, como tu Hijo que tu Hijo te glorifique a ti, porque le ha dado potestad de dar vida eterna en toda carne, pero esta es la vida eterna, dijo Él, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo el cual tú has enviado. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que el Señor Jesús hizo una gran oración, hizo una oración por usted amigo que me escucha en esta hora, para que vuelva a reconciliarse con Dios nuevamente y vuelva al seno del Padre Celestial. Él quiere esa unidad, esa perfección. Acuérdate lo que dije allí en Juan 15, hablando de la vid. Él dijo: si permanecieses en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que quisiere, os será hecho. O sea que Dios quiere entonces esa unidad, que permanezcamos en Él, porque es la única manera que el hombre puede vivir. El hombre es como la flor del campo, dice la Biblia, que pasa el viento por ella y su lugar no se conoce más, huye como una sombra. O sea, él sale, vive, pero cuando pasa el viento la tumba y allí entonces desvanece. ¿Por qué? Porque es cortada de la savia, de la mata, y allí entonces muere, se seca. ¿Y qué sirve entonces? Para el fuego. Pero vemos que Dios en su gran misericordia la mata, la vid es Él y la savia es el que fluye entonces por Él para darnos vida y vida en abundancia. Por eso Él es la vida eterna. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo por sus palabras, porque es la palabra eterna de Él. Él mismo dijo ya en San Juan capítulo 5, 24, Él dijo: de cierto os digo, el que oye mis palabras
y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. No es que tendrá, sino que tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo por sus palabras, porque Él los lleva a las Escrituras, Él los lleva al donde estaba Él con el Padre, que te conozcan solo Dios real, verdadero, y a Jesucristo al cual tú enviaste. Le dijo, quiero que esta gloria que tú me has dado, que donde yo esté, ellos también estén, dijo el Señor. Así que salí de Dios y vuelvo a Dios, dijo Él. Esa unidad perfecta con nuestro Señor y Salvador Jesucristo es lo que Él quiere, su novia, su iglesia, su elegida, la que Él compró con sangre, volverlo entonces, llevarlo al principio. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Él es la vida eterna y es lo que le estamos ofreciendo. Esa palabra que es la única que lo puede salvar del juicio que viene a este mundo. Sabemos que el juicio es inminente, el juicio está ya preparado, o sea que Dios no ha terminado este mundo por causa de sus elegidos, por causa de sus hijos que están aquí sobre la tierra. Todavía hay Espíritu Santo, todavía hay savia de Dios aquí en la tierra fluyendo en hombres y mujeres que le han creído a nuestro Padre Celestial. Así que sea usted entonces un oidor y hacedor de la palabra. Preste atención a la Biblia, preste atención a las ordenanzas que Dios tiene para usted en este día y sea usted de gran beneficio para su vida, porque es la única forma de conseguir el favor para con Dios, oyendo y obedeciendo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que le damos gracias a nuestro Padre Celestial, porque Él siempre nos guía a toda verdad. Él siempre nos guía y nos apuntó siempre a las Escrituras. Él dijo que ahí os parece que esté la vida eterna. Así entonces que tenemos nosotros que buscar, que escudriñar e indagar y decir, Señor, yo estoy ahí en el libro, yo estoy anotado desde antes de la fundación del mundo. Entonces ahí la Biblia se lo va a revelar a usted en su corazón, o Dios a través del Espíritu Santo se lo va a revelar, pero allí está entonces el manual de instrucción, que es la palabra, la Biblia. Por eso el Señor allí, cuando se paró allí en el templo, allí en Jerusalén, estaba allí en el templo de Salomón, y se levantó y dijo, los que tengan sed, vengan y beban. Los que creen conforme a las Escrituras, ríos de agua viva correrán de su vientre. Entonces, allí está entonces, Él es la fuente de agua viva. Es el que te va a hacer libertad, te da salvación y te da sanidad para tu cuerpo. Así que es el que te estamos presentando en el día de hoy, el dador de la vida eterna, el que te hizo, el que te creó y el que te va a dar el favor para que puedas conducirte en este mundo tan lleno de tinieblas, lleno de pecado, pero con Él estaremos entonces en la luz correcta para caminar en este mundo. Así que, amado hermano, amigo que me escuchan a esta hora, es un privilegio nuevamente y damos gracias a nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, por ayudarnos y traernos nuevamente con su protección y con su cuidado a este lugar que ha determinado Él para que salga y fluya la palabra con confianza a todos los lugares del rincón de este mundo, el cual usted está oyendo y siendo beneficiado. Así que le damos la gracia a nuestro Señor Jesucristo por ello. Así que, amados hermanos, les pido entonces en esta hora que abran conmigo en las Escrituras para que así entonces continuemos y hablemos un poco un tema entonces que vamos a tocar en el día de hoy. Y quiero que abra conmigo en Génesis. Vámonos al primer libro, al principio de la creación. Vámonos al primer libro, que es Génesis. Acuérdense que Génesis es el principio y Apocalipsis que es el fin. Principio y fin. Él es alfa y omega. ¿Ve? Entonces, vámonos entonces a Génesis. Y leamos allí entonces del capítulo 37. Ahí leemos unos versículos allí para que entonces veamos un tema que vamos a tocar en el día de hoy.
que lo hemos titulado Los sueños. Así que vamos a leer entonces capítulo 37 del libro de Génesis, y lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo, y dice así, de esta manera: y habitó Jacob en la tierra de donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilac y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y noticiaba José a su padre las malas famas de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo. Versículo 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondiéndole sus hermanos: ¿has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de su sueño y de sus palabras. Aleluya. Y soñó aún otro sueño y contólo a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y contólo a su padre y a su hermano. Y su padre le reprendió y díjole: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? Entonces, allí entonces vemos, y sus hermanos, dice el versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia, más su padre paraba la consideración en ello. Así que vemos allí entonces el aborrecimiento que tenían entonces los hermanos en contra de José por causa de los sueños que el Señor le había dado. Así que vamos entonces a inclinar nuestro rostro y oremos entonces a nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, glorificamos, Señor, en este precioso día que nos ha brindado, Señor, tu santo y precioso nombre, Señor Jesús. Oh Dios de la gloria, sea usted, Señor Jesús, con cada una de las vidas, Señor, que también le has brindado, Señor, tu misericordia, Señor, en este día, Señor Jesús, y has renovado las fuerzas nuevas que el que no tiene, Padre eterno. Oh Dios santo y poderoso, te pedimos, Señor, tu ayuda en esta hora, Señor Jesús, cuando nos ha dado la oportunidad nuevamente, Señor, de estar aquí parados, Señor, para hablar con confianza tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, de tu unción, Señor. Te pedimos, Señor, de tu divina gracia, Padre eterno, para así expresarte, Señor, cuán grande y cuán maravilloso eres tú, mi Señor Jesús. Oh Dios de la gloria, te pedimos, Señor, por la vida, Señor, que están atentos a tu voz, y que cada uno de mis amados hermanos que están allí alrededor del mundo también igualmente, Señor, oyendo tu palabra, Señor Jesús, te ruego por ellos, Señor Jesús, que les ayude cada día más, Señor, Padre eterno. Que sea usted, Señor, como esa vid que el Padre lavador, que está limpiando cada día más para que llegue más frutos, Señor. Que tu pueblo, Señor, pueda dejarse limpiar, Señor Jesús, y así llevar frutos, Señor,
a 100 por 1, Padre eterno. Oh Dios de la gloria, ayúdanos, Señor Jesús, como tu Hijo, Señor Jesús, que estamos aquí, Señor, en este mundo, Señor Jesús. Sabemos que este mundo va, Señor, a perdición, Padre eterno, pero mientras llegue esa hora, Padre eterno, el cual usted nos ha terminado, Señor, que vendrá, Señor, a recogernos, Señor Jesús, a llevarnos a la gloria. Te rogamos, Señor, que sea usted ayudándonos, Señor, sea usted proveyendo nuestras necesidades, Señor Jesús, sea usted, Señor, dándole la protección divina, Señor Jesús, que aleje todo espíritu contrario, todo espíritu malo, Señor Jesús, que quiera dañar, Señor, a tu pueblo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor Jesús, ayuda, Señor, a cada vida, Señor, que está en necesidad, Señor, en esta hora, habiendo que hay millones, Señor, de vidas, Señor, en el mundo, Señor Jesús, que están allí sufriendo, Señor, por causa, Señor, del acontecimiento que está pasando en el mundo, Padre eterno. Que la maldad se ha multiplicado cada día más, Señor Jesús, y eso ya estaba escrito, Padre eterno. Sabemos, Señor, que tú eres el único que nos puede ayudar, y si estando en ti, Señor Jesús, ahí tenemos solución, porque estaremos bajo tus alas. Oh Padre eterno, ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos y a aquellas vidas que no te conozcan, Señor Jesús, que sea este el momento propicio, Señor, para que te conozcan el Dios real, Dios verdadero, Señor Jesús, a Jesucristo, al cual tú has enviado a rescatarnos de esta condición, el cual estábamos, Señor Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vemos entonces, amados hermanos y amigos, me escuchan esta hora entonces, lo que hemos leído aquí sobre José, que él soñaba y lo contaba, pero que recibía entonces que lo aborrecían cada día más sus hermanos. Ahora, estamos hablando de los sueños. No es que usted vaya a fundamentar su vida en sueños, o lo que estamos hablando, que no, que el sueño no fundamente su vida en sueños, porque sueño, usted puede soñar muchas cosas, pero hay que probar los sueños, hay que probarlo si es de Dios o es del enemigo. Ahora, ¿qué es un sueño? Es una facultad que Dios da al hombre para comunicarse con él, tener ese contacto y así hablarle al ser humano a través del sueño. Esos son los sueños, porque Dios fue el creador de todas las cosas. Él fue el que nos hizo y Él puso todo, cada uno en su lugar. Pero el que vino a pervertir fue el diablo. Así que los sueños Dios lo permitió para Él trabajar a través de los canales espirituales en el hombre. Y allí entonces, como Dios es espíritu y el diablo también es espíritu, entonces Él también usa también esos canales para entonces meter sus saeticas allí y allí entonces pervertir lo que Dios ha hecho bueno. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque vemos que Dios, Él a través de los sueños puede mostrar los secretos que están aconteciendo o que acontecerán al ser humano. O sea, le puede mostrar en sueños lo que está pasando o lo que va a pasar más adelante para que el hombre despierte a la realidad y si es un camino malo que estaba caminándose el ser humano, así sea, voltea entonces la mirada en otro camino, que el camino correcto que Dios le puede mostrar. Por eso, amados hermanos, Job 33:14, él dijo que Dios le habla de una o dos maneras al hombre, pero el hombre no entiende. ¿Ve? Entonces, ¿qué hace el Señor entonces? Dice que cuando el sueño cae sobre el hombre y cae sobre su lecho, en su cama, allí Dios se le revela al oído para mostrarle entonces su camino, mostrarle entonces lo que Dios quiere para la vida. Así que vemos allí que Job 33 lo dice claramente allí, Job 33:14, para que leemos entonces para que tenga una idea. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Por sueño, de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, o sea, su cama, entonces revela al oído a los hombres y les enseña su consejo. ¿Para qué? Para quitar al hombre de su obra y apartarlo
al varón la soberbia y detendrá su alma de corrupción y su vida que pase a cuchillo, o sea, que muera a espada o que perezca, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios fue el que dio entonces esa facultad de los sueños para así entonces mostrarle al ser humano su camino y mostrarle entonces, revelarle que Dios quiere lo mejor para él. Así que esa facultad de los sueños, Dios lo usa entonces a través de los canales espirituales que están en la mente del espíritu, que es la matriz. Ahora, Dios usa al hombre cuando está en pie, que usa los 5 sentidos naturales: ojo, olfato, gusto, oído y tacto. Pero cuando el hombre se adormece, porque si Dios llegara a aparecerle así a este hombre en la carne, pues el hombre puede morirse, pues no puede ser, la Biblia dice que no puede ver a Dios y vivir. Pero Dios entonces proveyó entonces esas facultades para entonces así hablarle claramente al hombre allí por los canales espirituales, a través del sueño, porque el hombre cae en su cama, se duerme y el cuerpo no sabe nada ya, porque no puede oír, no puede olfatear, porque está dormido. Pero ya en los canales espirituales, Dios puede entonces obrar a través de los canales allí y darle un sueño, una revelación, entrar entonces en otra atmósfera espiritual. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, vemos allí que claramente que hay sueños espirituales que son de Dios, pero también hay sueños que no son espirituales, que son del diablo. Entonces, ¿por qué? Entonces el hombre o el diablo mete también entonces su saeta allí, por esos canales, y le pueden entonces sueños al hombre y hacerlo creer que son sueños de Dios. Por eso el hombre espiritual, él juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie, porque dice la Biblia allí en 1 Corintios 2 que ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu que está en el hombre? Y así nadie conoce las cosas que son de los espíritus de Dios. Y como son así cosas espirituales, entonces el hombre carnal, el hombre animal, no puede entender las cosas espirituales porque le son locura, porque tiene que examinarse espiritualmente y ahí no las puede entender. Pero sin embargo, el hombre espiritual, él juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que dice allí en 1 Corintios capítulo 2. Veamos entonces qué es lo que es carnal y lo que es espiritual. Entonces hay que entonces ¿qué? Juzgar las cosas correctas para saber si es de Dios o es del diablo, los sueños. Sabemos que hay muchos sueños que usted puede soñar, quizá se hartó de una comida muy tarde y se llenó mucho y pudo tener un sueño ahí raro, extraño, pero también puede tener entonces pesadillas, puede tener sueños del diablo, puede tener sueños de Dios. Entonces, pero para eso hay una cosa, otra facultad de Dios que Dios entrega al ser humano, y la facultad es el don de discernimiento, que usted tiene que discernir si aquel sueño es de Dios, es del diablo o es porque se hartó mucho de comida y tuvo una pesadilla. Vemos que el hombre en sí, estos canales espirituales que Dios nos dio, esas facultades para estar aquí sobre la tierra y así poder ver visiones, así como los videntes que están ellos despiertos, pero Dios le puede entonces una visión que se une entonces la conciencia con la subconsciencia, y allí entonces puede estar despierto y ver una visión. Ese es para los profetas que Dios le da esa facultad para poderle hablar de esa manera, pero al hombre lo determinó de esa manera, puede hablar en sueño, que es algo que es cuando se duerme el hombre en su lecho.
Así que hay que entonces comparar, hay que discernir, hay que probar los espíritus si son de Dios o no, o son del diablo. Por eso tan importante las facultades que Dios quiere entregar o ha entregado al ser humano, al hombre, para que pueda entonces probar si son de Dios o son del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios le ha entregado en el día de hoy, o siempre lo ha tenido, porque Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Dios no ha cambiado su manera de hacer las cosas. Dios siempre que ha querido que en su iglesia esté esos dones, esas facultades de Dios para que puedan probar los espíritus. ¿Ve? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Allí en la antigüedad, cuando había hombres que soñaban y decían soñé, soñé, y corrían a decirle Dios me habló y Dios me envió, y el Señor dijo yo no los he enviado. ¿Ve? Entonces, ¿quién les envió entonces? Los envió el enemigo. Les trastornaba su mente en sueños y los hacía creer que era Dios que les había hablado. Pero el Señor dijo, no, yo no les he hablado. Entonces, vemos que cómo se mete entonces el espíritu del diablo también para, a través de los sueños, pervertir lo que Dios ha hecho correcto y ha hecho bueno, pero el diablo también entonces mete sus saetas allí para pervertir las cosas. Por eso el Señor dijo claramente, cuando haya un soñador o un profeta, llévenlo y pruébenlo allá entonces delante del sacerdote. ¿Qué había delante del sacerdote? Había entonces el Urim y Tumim, que era un pectoral con 12 piedras preciosas allí, que esa piedra entonces, cuando aquel profeta decía que que Dios le había dado una profecía o que había tenido un sueño, allí lo llevaban entonces y allí lo ponían delante y le decían, diga pues su sueño, diga pues la profecía. Y cuando hablaban allí, si aquellas piedras no destellaban la luz que Dios había determinado para ellas, como a decir, sí es correcto, yo hablé a través de él, entonces no prendían, aquel hombre, aquel soñador o aquel profeta, era entonces sacado del templo, fuera de Jerusalén, y allí lo apedreaban, lo mataban por mentiroso, por ver hecho que caso a un espíritu inmundo, a un espíritu diabólico que había hablado mentira y no había hablado el Señor. Por eso la importancia, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, como les dije, no es que usted va a fundamentar su vida en sueño, pero hay que pesarlo, hay que medirlo y llevarlo entonces a discernimiento para ver si son sueños de Dios o sueños del diablo. Por eso Dios ha dotado, amado hermano, y siempre tendrá su dotación para la iglesia del Dios viviente. Allí tienen que estar entonces ese Urim Tumim, el cual es la escritura, pero están los hombres, los ministerios que Dios ha colocado allí para verificar si es de Dios o es del diablo. Dios ha colocado entonces ministerios y los dones que son las facultades de Dios para probar todos esos espíritus malos. Vemos en la ocasión el cual estaba un gran hombre de Dios, el cual sí probaba los espíritus, porque sí sabía que Dios le hablaba a él directamente. Por eso vemos allí el caso de Daniel. El caso de Daniel cuando rey Nabucodonosor o Belsasar le llevó las copas del templo a beber con las concubinas en una fiesta allí, y el Dios de la gloria se desagradó porque eran las copas que Dios había escogido para el servicio en el templo. Pero como ellos lo habían llevado para allí Babilonia, cuando llevaron la cautividad de todos los israelitas allí, entonces este hombre como rey creía que podía hacer lo que él le venía en gana, y mandó a buscar las copas que habían traído de Jerusalén, y allí entonces empezó a tomar vino con las concubinas allí, a embriagarse con los vasos que estaban determinados para el servicio de Dios.
Por eso tan importante cuando algo está preparado, algo está para el servicio del Señor y usted hace lo contrario y Dios entonces, viene entonces las consecuencias a su vida por tal cosa. Cuando usted no hace las cosas correctas, usted como vaso, como hombre, mujer e hijo e hija de Dios, está entonces preparado para un servicio, está preparado para como el ministerio o como un don, y usted hace las cosas incorrectas, entonces Dios se desagrada y eso lo quita entonces lo que Dios le ha dado. Dios lo aparta entonces y entonces lo deja allí quietecito para que usted reflexione y pueda entonces reconocer que ha hecho malo. Por eso es tan importante, amados hermanos, saber cuando Dios nos habla, y si Él nos habla por sueño, entonces hay que prestar atención. Vemos entonces allí que cuando este rey se llevó las copas y bebió vino con las concubinas, vino entonces allí una mano que escribió la misma palma de Dios, el dedo de Dios escribió Mene Mene Tekel Parsi, que era algo que estaba escrito que ninguna lengua de este mundo podía leer, era una lengua angelical que estaba escrita allí, o letras angelicales, que no había quien la descifrara, no había hombre que la descifrara, porque este rey se asustó tanto que mandó buscar entonces, ahí clamó que vinieran magos, caldeos, adivinos, y para que le descifraran aquel enigma que estaban escritos aquel dedo con la mano de Dios allí, y no había quien la descifrara, no había quien la interpretara, aquella escritura. Y vemos allí entonces que había una mujer, que el cual era la esposa, que sabía que había un hombre capacitado con esos dones de Dios, capacitado con esas virtudes de Dios para dar la interpretación correcta de esa escritura. Por lo tanto, la reina le dice al rey, en tu reino hay un varón, me dice, ese es Daniel capítulo 5, el versículo 11, dice, hablando la reina, en tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses. O leámoslo del versículo 9, dice, entonces el rey Belsasar fue muy turbado y se le mudaron sus colores y alteráronse sus príncipes. La reina, por la palabra del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y habló la reina y dijo, rey, para siempre vive, no te asombres tus pensamientos, ni tus colores se demuden. En tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como ciencia de los dioses, al cual el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey, tu padre, constituyó príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, ciencia y entendimiento, e interpretando sueños y declarando preguntas y deshaciendo dudas. Este a saber a Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te mostrará la declaración. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ve lo que Dios, cuando Él sabe la capacidad que tiene cada ser humano y sabe cuál vaso Él va a usar. Y allí entonces tenía un solo vaso preparado, o habían más, pero tenía ese vaso preparado, el cual era en la que había dado la carta correcta, leída de los hombres, que la reina pudo ver y entender que sí había alguien que podía descifrar ese enigma de aquella escritura. Los magos, caldeos, adivinos que había llamado o que tenía a la disposición el rey, no pudieron jamás dar la declaración de esa escritura, pero estaba uno con ciencia de lo alto, sabiduría de lo alto para descifrar esas enigmas y
descifrar sueños y declararlo lo que Dios había determinado. Por eso, amado amigo, hermano que me escucha en esta hora, la importancia, lo que son esa dotación que Dios quiere darle a la iglesia, la capacidad que Dios quiere entregarle en las manos del pueblo de Dios para que así pueda entonces entender y descifrar cada una de las cosas que el enemigo quiera traer encubiertamente y allí ser desenmascarado a través de los dones, a través de los ministerios que Dios ha determinado para su iglesia. Por eso es que la iglesia no puede estar desprovista de estos dones espirituales que Dios ha entregado en sus manos. Si allá en el principio Dios los dio, aquí en el final tiene que estar más aún todavía, porque sabemos que se está lidiando es con espíritu. Allá la pelea era cuerpo a cuerpo, mas ahora aquí son demonios espirituales que están en los aires y están invisibles, encubiertos allí. Pero la única manera de desenmascararlo, la única manera de verlo, cuáles las acciones que quiere hacer y llevar a cabo, es entonces llevarlo a la palabra, al Urim Tumim, y allí entonces con los dones espirituales que Dios ha colocado en la iglesia, entonces allí va a quedar entonces desenmascarado y allí abiertamente y decirle entonces: tú no tienes nada en mí. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuán importante entonces es saber y entender lo que Dios ha determinado para su iglesia. Allí estaba entonces capacitado este hombre, Daniel, para darle entonces la interpretación de los sueños, darle la interpretación de las escrituras y decirle lo que Dios había determinado para este rey, el cual se lo dijo de antemano. De una vez le dio una vez: tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falto. ¿Qué iba a hacer entonces? Y que iba a ser cortado por causa de ver faltado a Dios, ver faltado a los vasos que él tenía determinado para usarlos en el templo, y él había pecado, le había hecho a beber las concubinas y embriagarse con esos vasos que tenía él para al servicio del Señor. Ahí vemos entonces que las facultades de Dios entonces a través de los sueños son muy importantes. Es una facultad que Dios ha entregado y hay que tener entonces, pesarla cada sueño, llevarla al ministerio y allí entonces darle entonces su veredicto. ¿Es de Dios? No es de Dios. Por eso la capacidad que tiene que tener la iglesia, el ministerio, allí que Dios ha entregado por gracia y misericordia a cada iglesia local alrededor del mundo, tiene que estar entonces preparado y dotado de todos estos dones que Dios ha dado a sus hijos aquí sobre la tierra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que el Señor le revelaba entonces a José, amado hermano, las cosas que iban a suceder en el futuro y a su familia, pero ellos no lo entendían. Ellos no lo recibían porque no las entendían claramente, ni aún su padre lo podían recibir, no lo podían entender. ¿Y José qué recibía entonces? ¿Qué le daban a José? Vituperio, rechazo, y lo aborrecían cada día más. ¿Por qué? Porque les daba celo porque él soñaba y no era culpa de José. José, Dios le daba los sueños y José lo expresaba, que es lo que iba a acontecer, pero que quizás José no se lo podría explicar muy bien, sino solamente dice: Señor, soñé esto y va a acontecer esto. Pero ellos decían y lo determinaban de esa manera de una vez. Nos vamos nosotros a inclinar, cuando le dio el sueño que la luna, el sol y 11 estrellas se iban a inclinar a él. Entonces el padre de una vez dijo también: tu madre y yo y tus hermanos nos vamos a inclinar a ti a tierra. No lo podían entender, pero José sabía que era de Dios porque él amaba a Dios, él amaba las cosas del Señor Jesús, y allí entonces
sabía que era de Dios, pero no se lo podía explicar claramente porque era un muchacho y no le prestaban atención. Era un jovencito, pero el celo se los comía a los hermanos. Y es lo mismo que está sucediendo hoy en día, amados hermanos, en nuestros hermanos que dicen creer el mensaje, que dicen creer el evangelio completo, que dicen que sí tenemos la palabra profética, que sí tenemos la palabra perfecta. Y usted le dice, mi hermano, soñé esta cosa de ti, que era esto y aquello. ¿Y qué dice el hermano? No, yo no creo eso, porque eso no es así. Entonces, ¿qué vemos allí entonces? Incredulidad. ¿Qué vemos allí? Que no han creído nada, porque es un incrédulo. Y es duro, pero es un incrédulo. Porque la Biblia que yo leo, la Biblia que me dice a mí que eso están allí en las Escrituras, que los sueños, las visiones, todo eso que profecía, todo está en la Escritura y que Dios no ha cambiado. Entonces, ¿qué Biblia estarán leyendo ellos entonces? ¿Qué Biblia están escudriñando? Porque la mía dice allí, Joel, por ejemplo, Joel 2:28, dice que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu Santo y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarían, vuestros viejos soñarían sueños y vuestras jóvenes verían visiones. Entonces, allí están todas determinado que Dios iba a hacer todas estas cosas en su pueblo, pero vemos que la gente o los hermanos, ministros que dicen llevar el evangelio, que lo tienen todo, la palabra perfecta, no creen entonces lo que Dios ha determinado para su iglesia, no creen entonces que los dones están todavía allí puestos para la edificación de la iglesia, para santificarla, para llevarla a la perfección. Entonces, ¿qué Biblia entonces están leyendo? Podemos decir claramente, amados hermanos, amigos, es cuestión entonces de revelación, que Dios se los muestre, que Dios les diga es así. Por eso hay que estar pendiente, amados hermanos, entonces, con los sueños, porque los sueños Dios te puede hablar, Dios te puede decir tu camino, Dios te puede decir el futuro, el cual hay más adelante. ¿Quién conoce las cosas del futuro, lo que ha de venir? Nadie las conoce, solamente Dios, el Espíritu Santo, es el que conoce todas las cosas en todo, del principio al fin. Sabía que íbamos a estar nosotros aquí sobre la tierra y por eso le terminó de una vez que iba a estar en nosotros. El salmista David, todas aquellas cosas que estaban escritas de mí, estaban en el libro, dijo, sin faltar una de ellas. Imagínense, mi embrión vieron tus ojos, dijo David. ¿Por qué? Era la inspiración divina de Dios. O sea, que Dios ya había determinado quién iba a ser David. Dios ha determinado quién va a ser usted y qué va a ser usted en el futuro. ¿Ve? Si va a ser un creyente genuino o va a ser un manufacturado o va a ser un incrédulo. ¿Ve? Entonces, Dios ya conoce todas las cosas en todo. El Señor Jesús le dijo a aquella multitud de fariseos y escribas, aquellos hipócritas que se paraban delante de él, que decían tener la ley, que decían tener la palabra y que la guardaban a diestra y siniestra, decían ellos allí, él dijo, si ustedes no creen que yo soy, el Señor Jesús, hablando del Señor Jesús, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, allí le estaba dando determinadamente que ellos eran incrédulos, que ellos no sabían, no entendían que el que estaba hablando era el Dios hecho carne allí sobre la tierra, parado delante de ellos. Pero ellos no podían verlo ni entenderlo porque no tenían la capacidad de revelación para ver la luz del día que estaban viviendo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amados hermanos, la importancia de medir y pesar todas las cosas en todo. Hay cosas espirituales que tiene que
llevarla y pesarla espiritualmente, pero hay también cosas naturales, carnales, animales, que tienen entonces que saber y entender a través de las facultades que Dios quiere entregarle entonces a usted como hijo e hija de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios es perfecto en tres, amado hermano. Dios siempre hace las cosas en tres. Él se perfeccionó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero Dios es uno. ¿Ve? Dios es Espíritu Santo. Así que Él es perfecto en tres y hace las cosas en tres siempre. Allí dio una promesa, Joel 2:28, y se cumplió en el día de Pentecostés. Allí en el día de Pentecostés vemos el movimiento cuando estaban todos los hermanos allí juntos, más de 120 hermanos, juntos allí esperando la promesa que Dios había dicho por Joel 2:28. Entonces, ¿qué hubo allí? Un estruendo como viento recio del cielo que llenó toda la casa, y vemos que fueron lenguas repartidas como de fuego y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Allí entonces, ¿qué dice la Biblia? Que todos salieron tambaleándose como borrachos allí, llenos de la presencia del mismo fuego de Dios en cada uno de los hermanos. Pero ¿qué decían los críticos entonces? ¿Qué decían los incrédulos que decían tener la ley, que decían tener la palabra? ¿Qué decían? Ah, no, estos están borrachos. Mira esto, son las 9 de la mañana, del día, y estos están borrachos, o sea, están estranochados, eso bebieron toda la noche. Quizás las críticas que estaban allí haciendo mofa de los hermanos que estaban allí, borrachos por el vino de la revelación, del Espíritu Santo que había caído sobre ellos. Entonces, vinieron las críticas, pero allí se paró un hombre con el Espíritu de Dios, un hombre sin letra, pero les pudo decir, no, estos no están borrachos. ¿Por qué? Los pudo discernir, pudo ver lo que pensaban los corazones de cada una de aquella gente ignorante e incrédulo que estaban allí criticando al pueblo de Dios. Y él dijo, no, estos no están borrachos. Pedro le dijo, esta es la promesa que dio Joel 2, que en los postreros días derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarían, y vuestros ancianos verían sueños, y los jóvenes verían visiones. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Allí estaba entonces, dándole entonces entender, a través, llevándole a las Escrituras, que léanlo allí, véanlo allí, que a ver si no es la verdad, sino el cumplimiento, lo que dijo el Señor a través de Joel capítulo 2. Vemos entonces que cada uno de esos grandes hombres que Dios puso con esas facultades para expresar y decirle y abrirle los ojos y darle entendimiento a los incrédulos para que no critiquen, sino que vean la realidad, que lo que Dios ha determinado a hacer en el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa fue la llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés allí al pueblo de Dios. Pero luego venía la segunda vez, el cual cumplimiento de esa llenura del Espíritu Santo nuevamente por segunda vez fue en el día allá en 1906 en la calle Azusa, cuando se derramó nuevamente la presencia de Dios y cayó sobre un pueblo allí en Los Ángeles, allí en el día de la calle Azusa. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cumplimiento tras cumplimiento, pero hay otro cumplimiento que es la última vez que dice Dios que va a caer ese derramamiento, ese poderoso bautismo del Espíritu Santo sobre su pueblo. Está determinado, está profetizado y va a acontecer, el cual estamos esperando en estos días, que un día de esto Dios va a llenar y va a dotar completamente a su iglesia de esa presencia poderosa de Él, el derramamiento del Espíritu Santo completo. Dios ha entregado por eso a la iglesia las facultades
Dios le ha entregado entonces los dones, los regalos que Él tiene para ella, para que se vayan preparando, se vayan alineando y así entonces Él poder entonces venir con ese derramamiento del Espíritu Santo sobre su pueblo. Por última vez que va a hacerlo en este mundo para luego sacarnos de aquí y llevarnos a la gloria. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que la gloria de esta casa postrera sea mayor que la primera. Así ha determinado nuestro Padre Celestial que ha de hacerlo. Por eso, amados hermanos, amigos que me escuchas en esta hora, la importancia de no ver las facultades de Dios que quedó en el pasado, quedó como una historia. No, Dios tiene que cumplir nuevamente todas las cosas y Dios no se queda quieto. Dios continúa adelante siempre, llevándonos de luz en luz a su pueblo, dándonos más cada día porque este cuerpo místico del Señor Jesucristo tiene que llegar a una perfección, a una estatura, y hay que entonces que escalar peldaño por peldaño, escalón por escalón, para llegar a esa perfección que Dios ha determinado llevar a su iglesia. Por eso esta casa postrera será mayor que la primera, o sea, la gloria será mayor que la primera. ¿Hubo una gloria allá en el pasado? Sí, hubo una gloria allá en el pasado, pero aquí la gloria va a ser mayor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que cuando Dios determinó que iban a ser casa para el Señor, templo para el Señor, y la hizo Salomón, que Salomón dijo, ¿cómo es posible que Dios no habita en casas hechas por el hombre? Y si el cielo es el trono de Dios y la tierra estará a sus pies, ¿qué casa habitaré? ¿Qué casa me has de aparejar? Entonces vemos que Dios permitió a Salomón hacer una casa allá. Dice tanto que fue la gloria del Señor allí, que cuando Él apareció y fue inaugurada aquel lugar, la casa del Señor, dice que la gloria de Dios tomó aquel lugar y llenó la casa, tanto así que los sacerdotes no podían ministrar la palabra, porque estaba la presencia mística del mismo Dios Todopoderoso allí en ese lugar. Así que Dios dio una gloria ya en el pasado, pero la gloria de esta casa postrera será mayor. ¿Por qué causa? Porque aquí no es una casa hecha de mano, no es una casa de bloques, paredes, cemento, cabilla, no. Aquí son las casas de Dios, hijos e hijas que han sido preparados y han sido limpiados en lavacro de la palabra a través de la sangre de Jesucristo, y allí entonces viene entonces ese Espíritu Santo a morar y tomar posesión de esas casas. Casitas por aquí, casitas por allá, en diferentes lugares de este mundo, sencilla, humilde, pero para Dios es la casa más preciosa, que es su corazón. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amado hermano, lo que es la importancia de los sueños que estamos hablando, los sueños que Dios ha determinado, porque cuando se le apareció a Salomón, fue un sueño también, y allí se le declaró, porque Salomón le pedía, Señor, ya mi padre no está, y tú dices que has de ponerme como rey, y este pueblo es demasiado grande, no me des riqueza, no me des pobreza, porque si me das riqueza me puedo olvidar de ti, si me das pobreza te puedo blasfemar, dame sabiduría para guiar a este pueblo que es muy grande. Allí entonces Dios se le apareció en sueño y allí le habló y le dijo, entonces, por cuanto no te dio ni riqueza, ni pobreza, ni has pedido a tus enemigos, lo entregué en tus manos, entonces te daré lo que has pedido, sabiduría, y te la daré lo demás. Viene también
que riqueza y todo lo demás. O sea que Dios le dio más abundantemente todavía, pero lo principal era la sabiduría. ¿Qué dice la Biblia? Que el principio de sabiduría es el temor a Jehová. Entonces Dios lo dotó de todas esas facultades a Salomón. Fue el hombre más sabio, más entendido de que estaba posando aquí sobre la tierra. Ahora, Salomón se fue hace años atrás, miles de años atrás, pero ahora Dios tiene un pueblo determinado que también lo va a dotar de esa sabiduría de lo alto, el cual Él viene a través de los ministerios y los dones para llevar un pueblo a que le sirvan y le honren como Él quiere que le honren. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta casa postrera ha de ser mayor la gloria que la primera. Entonces, podemos que la gloria postrera esta vez que será mayor, ¿sí? Como dice la Escritura. Ahora, José se mantuvo allí creyéndole a Dios. Él se mantuvo firme. Él sabía que los sueños eran de Dios y estaba allí esperando lo que Dios le dijera para él contarlo. No le importaba lo que hicieran con él, porque cómo sufrió José. Sufrió el vituperio, el desprecio de sus hermanos, porque no le querían, le aborrecían cada día más cuando él le contaba los sueños. Pero vemos que él se mantuvo allí creyéndole al Señor. Lo llevaron y casi lo iban a matar, y por gracia de Dios no era el propósito de Dios que lo mataran, sino que lo echaron a un cisterna los hermanos y allí hicieron como si lo hubieran matado y lo hicieron venderlo a Potifar, allí a los egipcios, al hombre, el que estaba, le servía allí al faraón. Pero allí fue llevado como esclavo, fue llevado a un lugar lejano de su tierra, lejos de su familia, pero él se mantuvo allí creyéndole al Señor, creyéndole que Dios estaba con él. Así que, amado hermano, no importa los problemas que usted pueda pasar, no importa las dificultades que el enemigo quiera traerle encima, que quiera sacarlo del propósito de Dios, usted siga creyendo en Dios, siga pensando que Dios está con usted, que Dios no lo ha dejado, que Dios no lo ha desamparado, que está con usted todos los días del mundo y hasta el fin del mundo. Tiene que tener en sus pensamientos su fe anclada en nuestro Señor Jesucristo, para que usted entonces no desmaye, no vaya a pensar que Dios me tiene abandonado, porque a veces llega pensamientos, déjeme decirle al creyente, tantas cosas que pueden venir al hombre, a la mujer, que quizás Dios no me oye, tengo este problema. Si yo soy un hijo, una hija de Dios, ¿por qué me vienen tantas luchas? Déjeme decirle que Dios está trabajando calladamente. Dios está en silencio, está allí observando para ver qué dice usted, cuáles son las palabras que usted puede salir de sus labios, qué para proferir usted allí en sus labios, si palabras buenas o palabras sazonadas que den palabras al oyente para que lo determinen allí buenas. Pero si salen palabras erradas que a Dios no les agrada, entonces vemos entonces que en su corazón no está correctamente. Por eso, amado hermano, cuando José soñaba esos sueños, de una vez los llevaba y les decía, y le contaba a sus hermanos, y les decía lo que había acontecido, lo que Dios les había dicho. Pero, ¿qué recibía? ¿Qué recompensa recibían ellos? José recibía entonces era rechazo, recibía entonces resentimiento hacia él, y allí entonces le que se quedara sacar el cuerpo, y quizás lo golpeaban, le hablaban duro, pero José se mantenía creyéndole al Señor. Allí vemos que estando entonces esclavo en ese lugar tan lejano, en Egipto, lejos de su familia y de su tierra, allí seguía sirviendo al Señor. No era que iba a decir, no, el Señor me dejó, el Señor me abandonó, así que yo aquí voy a hacer lo que yo quiera. No, él se mantenía creyéndole al Señor, sirviéndole
al Dios Todopoderoso, al gran Jehová de los ejércitos. Por eso dice allí, en el 37, el versículo 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hermanos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. O sea que le hablaban duro, lo regañaban, quizás le échate para allá, vete para allá, no lo querían. Y soñó José, dice la Biblia, el versículo 5, y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. ¿Ve? Qué recompensa, aborrecimiento para el pobre José. Lo aborrecían cada día más porque le soñaba y le decía, bueno, soñé que estábamos amarrando manojos, o sea, hablando de los manojos del trigo. Estábamos amarrando manojos y mi manojo se mantenía parado, derechito, y los manojos de ustedes se inclinaban al mío. Entonces ellos, ¿usted qué dice? Pues este sueño que nosotros vamos a inclinarnos a él. Entonces dice, soñó otro sueño y se lo contó entonces a su padre y a sus hermanos. Y el sueño era entonces que la luna, el sol y 11 estrellas se inclinaron entonces a él a tierra. Allí el padre le dijo, ¿qué sueño es este entonces, José? Allí vemos que no podía entonces entender qué sueño le estaba dando Dios a ellos. Era que le estaba dando revelación a un futuro, lo que iba a acontecer más adelante, que era para preservar la vida de ellos mismos. Que se iba a inclinar a José, sí, se iba a inclinar porque eso era el sueño que Dios le había dado. Tenían que inclinarse y eso llegó a acontecer. Aún José, estando allí como esclavo y al servicio de Potifar, aún la misma mujer, mire las tentaciones que podían venir allí a un hijo o una hija de Dios, cuando el diablo es malo y quiere sacarlo del propósito de Dios, viene con tentaciones, con insinuaciones, con halagos para así sacar el hijo e hija de Dios, para así tirarlo en la cuneta. Pero este hombre, este joven llamado José, se mantuvo firme, creyéndole a Dios y sirviéndole al Dios Todopoderoso. No importa la circunstancia, no importa el lugar donde estaba, él seguía firme en su fe. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la mujer vino con tentaciones allí a insinuársela para que se acostara con él, y allí él salió corriendo, le dejó sus ropas en las manos porque hasta lo desnudó para que estuviera con ella. Pero allí un hombre parado en la verdad de Dios salió corriendo y allí entonces dejó aquello allí. ¿Qué vino entonces por la fidelidad de José a Dios, que no hizo y no cayó, no sucumbió en la tentación? ¿Qué vino recompensa? Vino cárcel, amado hermano, cárcel para él. Pero aún así él seguía amando al Señor a través de las revelaciones que le daba por esos sueños. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué vino recompensa de Dios para él? Vino entonces de allí, de la cárcel lo subió a lo más alto, que fue entonces ponerlo en un lugar que era el segundo el hombre más importante de la tierra, que después del faraón. Imagínense que aún nadie podía venir a hablar con el faraón si no pasaba antes a través de José. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque él se hizo entonces allí se hizo entender que él solamente amaba al Señor, y las revelaciones que venían hacia él a través de los sueños, él las daba a entender y tenía el poder para interpretar cada uno de ellos que venían a él. Por eso fue la importancia y la recompensa de Dios para él, ponerlo en un lugar alto, así tipo figura de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, él se anonadó a lo más bajo, no tomó en cuenta ser semejante a Dios
y se puso lo más pequeño que pudo, dice la Biblia, allí en Colosenses 2. Y allí le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso le subió lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que todo lo que está en el cielo se doble en las rodillas, lo que está en la tierra doble en las rodillas a ese nombre, y lo que estén debajo de la tierra doblen las rodillas a ese nombre. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amados hermanos, amigo que me escuchas en esta hora, la determinación no es que usted vaya a fundamentar su vida, como le dije, en sueño, no. Tiene que pasarlo entonces por el filtro de la palabra, el tener ese don de Dios, esa facultad de Dios, para así determinar y chequearlo, y allí entonces discernir si es de Dios o no es de Dios. Por eso Dios está haciendo entonces un llamado a su pueblo, un llamado a su iglesia, a que se metan allí y por una vez por todas, para que puedan tener esas facultades que Dios quiere llenar a su pueblo, a su iglesia, de todos esos dones espirituales, para que así entonces puedan crecer en la gracia de Dios. Así que, amados hermanos, que el Señor Jesucristo me les bendiga en esta tarde, y que sea de bendición cada una de las palabras que han salido a través de estos medios de comunicación para su vida. Así que oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de estar aquí llevando tu palabra, Señor. Ya ha sido hablada, ya ha sido expresada, y aquí a los corazones que están allí afuera, Señor Jesús, que lo han recibido, Padre eterno, haga usted la obra en cada uno de ellos. Oh, Padre eterno, su palabra no vuelve a usted vacía, sino que hace la obra para la cual usted la ha enviado. Así que sea usted dando el crecimiento a cada uno de ellos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, y cada uno de las vidas, Señor, que están al alcance de nuestra voz, Señor Jesús, que estén en necesidad, Señor Jesús, que estén clamando por algo, Padre eterno, dale la petición a su corazón conforme a tu voluntad agradable y perfecta, porque te lo pido así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, quedamos entonces despedidos, y le damos entonces para mañana que otros mis hermanos que estén aquí llevando su palabra, y están invitados entonces para que sigan captando la voz de Dios. El Señor me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.